Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmed Khan. Doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Carlos Fuentes y la muerte de Artemio Cruz. Carlos Fuentes y la muerte de Artemio Cruz. En este módulo vamos a tener el objetivo principal, como en este capítulo el objetivo sería deleitar al lector con la obra célebre del autor Carlos Fuentes y sus distintos trabajos. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía del autor, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Carlos Fuentes fue uno de los grandes escritores de la literatura mexicana del siglo XX. Fue un novelista, periodista, dramaturgo, ensayista y un gran intelectual del reconocimiento internacional de todos los tiempos. Nació en la ciudad de Panamá en 1928 de los padres mexicanos. Se murió en 2012. Rafael Fuentes Boiteguir, su padre era diplomático de profesión y delegado mexicano en Panamá cuando Carlos Fuentes nació. El padre de Carlos Fuentes era un gran admirador de los libros e hizo extensos viajes gracias a su carrera del diplomático mexicano, el representante de su país en América Latina y varios países de Europa. Las primeras estancias de Carlos Fuentes tuvo mucho efecto en su carrera de un escritor, ya que desde niñez él se había vuelto en hablante de dos idiomas, inglés y castellano, experiencia que le ayudaría mucho en leer extensamente las obras importantes del idioma inglés. Recibió una educación cosmopolita durante su estancia en los Estados Unidos, Chile y Argentina. A los 16 años volvió a México a estudiar primero en el prestigioso Colegio de México y después en la Universidad Nacional Autónoma de México, internacionalmente llamado como la UNAM, de donde cursó licenciatura en Derecho en 1948. Posteriormente estudió economía del Instituto de Hautes Etudes Internacionales en Ginebra, Suiza. Pasó su infancia en la ciudad de Panamá. Después vivió en Quito, Montevideo, Río de Janeiro, Washington, Santiago y Buenos Aires. En su adolescencia regresó a México, donde se radicó hasta 1965. Durante su carrera universitaria, Carlos Fuentes adoptó las ideas marxistas y también se ingresó al Partido Comunista. También como una postura de rebelión, Carlos Fuentes decidió ser un escritor, contrario de la profesión de su padre y su familia. Era un gran defensor de la revolución cubana,
cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959, lo cual no hizo el enemigo de los Estados Unidos y fue rechazado la visa estadounidense. Carlos Fuentes también ha sido una gran figura del periodismo internacional. De 1950 a 1952, Carlos Fuentes fue el miembro de la delegación mexicana de la Organización Internacional de Trabajadores, llamado en abreviatura OIT, y ocupó varios puestos de alto rango en las universidades mexicanas. Mexicana de la Organización Internacional de Trabajadores, OIT, y ocupó varios puestos de alto rango en las universidades mexicanas, delegaciones y ministerios. Y también se encargó de los altos puestos de los asuntos culturales e internacionales mexicanos. Carlos Fuentes, sin duda, también fue un colaborador en los principales suplementos culturales y periódicos de México y del extranjero también. Fue embajador de México en Francia de 1972 a 1976. Abrió las puertas de las embajadas a los refugiados políticos latinoamericanos y españoles. Volvió mucho tiempo en Europa y Norteamérica. Vivió mucho tiempo en Europa y Norteamérica. Fue profesor en las universidades de Columbia, Howard, Princeton, Brown, Pensilvania, de los Estados Unidos, y ocupó la cátedra Bolívar en la Universidad de Cambridge. Carlos Fuentes inicia su actividad literaria con los Días Enmascarados, publicado en el año 1958, una colección de cuentos, pero es con La región más transparente, que fue publicado en 1958, que logra notoriedad literaria para Carlos Fuentes. Desde sus comienzos, su literatura expresa la identidad esencial de su país a través de técnicas vanguardistas. En 1962 aparecen Aura, Relato de carácter fantástico, y La muerte de Artemio Cruz, tal vez su obra más conocida en el mundo literario. En ella presenta la historia de un hombre que llega a ser inmensamente rico a través de sus prácticas corruptas. De sus novelas también se destacan Gringo Viejo, del año 1985, Cristóbal Nonato, del año 1987. Su producción como ensayista es prolífica, incluye la nueva novela hispanoamericana del año 1969 y Tiempo Mexicano del 1972, entre otros. Carlos Fuentes, por su excelencia literaria, recibió varios premios, tanto nacionales como internacionales, por su aporte a la letra. Varios premios que Carlos Fuentes recibió en su vida incluyen Premio Villa Urrieta de 1975, Premio Gallegos
en 1977. Premio Reyes del 1979. Premio Nacional de Literatura de 1984. Premio Cervantes le fue otorgado en 1987. Premio Darío de 1988. Premio New Order of Cultural Independence en 1988. Premio Príncipe de Asturias del 1944. Premio Internacional de Grinzel Couch del 1994. National Order of Merit del 1997, entre otros. Carlos Fuentes comenzó su carrera del escritor en los años 40 del siglo XX. Fundó la Revista Mexicana junto con Emmanuel Carballo y Octavio Paz en 1954. También fue editor de varias revistas como El Espectador desde 1959 hasta 1961. Siempre desde 1960 y Política también desde 1960. La primera producción significante de Carlos Fuentes era la colección de cuentos Los Días Enmascarados, publicada en 1954. También fue guionista para películas como El Gallo de Oro en 1964 o Un alma pura en 1965. Mantuvo una íntima amistad con el escritor colombiano Gabriel García Márquez, con quien compartía las ideas marxistas socialistas. Fuentes, sin duda, es uno de los escritores que más enérgicamente ha reaccionado contra el regionalismo impuesto por el ciclo de la novela de la Revolución Mexicana. Su obra narrativa responde a la filosofía, doctrinas y técnicas más revolucionarias del mundo contemporáneo, en un anhelo de darle la universidad debida al tratamiento de sus temas. Se puede disentir en algunos aspectos de la ideología de Fuentes, pero no se le puede negar una cultura profunda, sobre todo en el campo literario, de un talento innato sobresaliente de un narrador. La primera novela escrita por Carlos Fuentes era La región más transparente en 1958, novela que da una imagen vivida y panorámica de la Ciudad de México, poblada densamente, un retrato caleidoscópico de la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Se ha comparado esta novela con La Manhattan Transfer, escrita por John Dos Passos en 1925, presentada en la ciudad de Nueva York. Una de las obras más destacadas de Carlos Fuentes es La región más transparente, de 1958, especie de radiografía de la ciudad capitalina con una crítica muy fuerte a los logros de la revolución, porque el autor cree que ésta se ha frenado sin lograr sus objetivos esenciales. El narrador
en la región más transparente, representa doble personalidad como un altar del dios azteca y un timador. Su obra, La región más transparente, le convirtió inmediatamente en uno de los autores hispanoamericanos más destacados de ficción. La obra ha sido traducida a más de 12 lenguas modernas y en ella Fuentes hace acopio de las últimas técnicas novelísticas. Carlos Fuentes es llamado como uno de los fundadores del movimiento literario hispanoamericano Boom, surgido en la segunda mitad del siglo XX, junto con el premio Nobel Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, y por el argentino Julio Cortázar. A lo largo y ancho de casi todas sus obras destaca un compromiso político y social. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas del mundo. Una de las obras más conocidas de Carlos Fuentes es La muerte de Artemio Cruz, aparecida en 1962. La muerte de Artemio Cruz también es novela protagonista del movimiento vanguardista. La novela cuenta la historia de un joven veterano de la Revolución Mexicana. Con la muerte de Artemio Cruz, traducida también a gran número de idiomas, Fuentes vuelve a las técnicas superrealistas, mientras continúa su crítica más enérgica contra el proceso revolucionario, en su anhelo de presentar un perfil exacto, según su ideología marxista, de los males de su país. El tiempo juega un papel muy importante en todas las novelas de Carlos Fuentes, como también es el caso de La muerte de Artemio Cruz. El protagonista siempre se traslada en el pasado y recuerda los sucesos de la vida del joven revolucionario, mientras que está en el lecho de su muerte, rodeado de gentes que mueven alrededor de su cama. Desde su lecho de enfermo y próximo a morir, un revolucionario relata toda su vida ofreciendo un amplio panorama de la vida nacional. Presenta un panorama del pasado y presente, de ida y vuelta de los pensamientos y recuerdos de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz tiene el estilo literario de la narración en la primera, segunda y tercera persona. Artemio Cruz es principalmente un pobre hijo ilegítimo de una violada mujer india por un rico hacendado. Artemio Cruz también es un fanático de las ideas revolucionarias, quien traicionó a sus compañeros, pero que no pudo soportar las heridas que le infligió el destino. Después de perder su amor plutónico y eterno, Regina, una soldadora de quien estuvo enamorado, pero fue tomada como rehén por las tropas de Villa y luego la colgaron. Se casa con Catalina, la hija de terrateniente de Gonzalo, lo cual le ayuda en amasar una gran fortuna a través
de los recursos ilimitados de su suegro. Se apodera de las propiedades de Bernal, adquiriéndolas a fuerza. Hace sumisos a todos los hacendados de Puebla por cualquier método que le pueda parecer conveniente. Sobornos, chantaje, grandes fiestas fueron ofrecidos a los invitados, sus opositores, para apropiarse de los recursos de Bernal de Puebla, una vez es elegido como diputado. Inicia la novela con el retrato introspectivo en primera persona de Artemio Cruz, cuando él se rememora en su lecho de muerte los periodos más importantes de su vida. Artemio Cruz logra ser un hombre muy exitoso, con mucho poder y dinero. La riqueza que amasa durante y después de la revolución le hace convertir en un personaje mal hablado, audaz, corrupto y oportunista. Si estructuralmente constituye un acierto, su prosa tiene una fuerza poética que la aproxima a lo mejor escrito en Hispanoamérica en el siglo pasado. Artemio Cruz en la novela es el símbolo representante de las paradojas de la historia reciente de México. También la novela retrata el corrupto sistema político que hasta hace poco funcionaba en el país, las mentalidades morales y las costumbres de las clases media y alta arraigadas en el poder. 2 años después de la publicación de la muerte de Artemio Cruz, Fuentes volvió a la narración breve con los 7 cuentos de Cantar de Ciegos del año 1964, escritos en los procedimientos más modernos. La preocupación más importante de Carlos Fuentes a lo largo y ancho de su carrera literaria es buscar la identidad nacional de México. Esto pudiera haber sucedido también por su estancia larga fuera de México. De las 11 novelas que había escrito, es La muerte de Artemio Cruz donde dio a conocer la mentalidad mexicana de manera más vigente. También La muerte de Artemio Cruz es una novela llamada una radiografía de la historia de México y destaca los fracasos de la Revolución Mexicana en lograr e implementar los objetivos de la revolución, los mitos, la historia y la cultura mexicana de la antigüedad son de especial tratamiento en sus novelas. Terra Nostra, publicada en 1975, es la novela más destacada de Carlos Fuentes sobre la historia española y América Latina. El tiempo recorre libremente desde la Roma antigua hasta el fin apocalíptico del siglo XX. Terra Nostra, sin lugar a duda, es la novela más ambiciosa y compleja de Carlos Fuentes, por la cual ganó el premio Rómulo Gallegos en 1977. Es reclamado uno de los títulos fundamentales de la narrativa hispánica contemporánea. En la novela hace un recorrido de diferentes tiempos de la historia mexicana que hicieron la cultura hispánica a través del tiempo y confluyen en ello los mitos, las literaturas,
la filosofía e historia mexicana y española. Hay muchos que consideran que Terra Nostra era la mejor novela del distinguido escritor Carlos Fuentes. Cambio de piel en 1967 representa gran complicación narrativa y demuestra el pleno dominio de las técnicas contemporáneas mediante la constante transfiguración de sus personajes. Trata de exponer los distintos cambios ocurridos en México a través de su historia, con referencias a los hechos mundiales más sobresalientes del siglo XX. Insiste en su actitud crítica hacia la revolución en el poder. Carlos Fuentes era uno de los grandes narradores hispanoamericanos con renombre internacional. A pesar de cierta tendencia doctrinaria que a veces va más allá de los principios de la literatura comprometida.